Y una vez más estamos aquí para informarlos y educarlos en todos los temas relacionados a nuestra salud. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud, que hoy comenzamos desde el Centro de Cirugía de la Obesidad con la licenciada en Nutrición y especialista en obesidad Verónica Pietra, quien se refiere en el día de hoy a una de las herramientas para tratar la obesidad. Nos habla sobre la cirugía bariátrica y cuándo esta es una opción para el tratamiento de pacientes obesos. Queremos contarles que a nivel de tratamiento de obesidad, una de las herramientas validadas por todas las guías internacionales es la cirugía bariátrica. Es importante informar sobre esta técnica para el tratamiento de obesidad. Muchas veces la persona piensa que si no tiene una obesidad mórbida, que es la que calculamos con un índice de masa corporal mayor a 40, recuerden, es el peso dividido la talla al cuadrado, y si mi resultado da más de 40 es que estoy padeciendo obesidad mórbida. En realidad a veces la gente piensa, bueno, listo, si no tengo ese grado de obesidad, no es una opción para mí, o no es una opción terapéutica para mi obesidad. Eso debe ser valorado por un equipo multidisciplinario especializado en cirugía bariátrica. Muchas veces ese criterio de indicación o no depende de si tengo otras patologías asociadas. Por ejemplo, la diabetes, hipertensión, síndrome de apnea obstructiva del sueño, problemas osteoarticulares muy limitantes. Entonces, las consideraciones deben estar a cargo de un equipo especializado, y muchas veces pensar si esa es una herramienta útil o no para la persona que está padeciendo obesidad. En relación a los aspectos nutricionales, hay muchos mitos o creencias de que la persona que se opera va a tener mucha complejidad con sostener o con poder cumplir los alimentos indicados, o que va a comer alimentos procesados de por vida. En general, dependiendo de la tolerancia alimentaria en los tiempos postquirúrgicos, el paciente operado de cirugía bariátrica progresa a una alimentación saludable, con énfasis en algunos nutrientes en particular, en un periodo no muy prolongado de tiempo. Sí va a instaurar hábitos alimentarios nuevos, que en general tratamos de trabajarlos desde la etapa preoperatoria, de manera tal que no tenga dificultad de llevarlos adelante en el postoperatorio. La persona operada en un periodo, dependiendo, como decíamos, de su tolerancia, pero de algunas semanas o pocos meses, va a poder estar incluida en una alimentación familiar, como decíamos, en el caso de que sea saludable, y respetando particularmente, obviamente, las porciones, las frecuencias de ingerir alimentos, y selecciones en particular, que hay alimentos que son claves para poder mantener su masa magra y mejorar esa composición corporal que previo a la cirugía estaba aumentada obviamente en tejido graso. Por tanto, hoy queríamos transmitirles que es parte de un proceso esta acción del tratamiento quirúrgico, y en eso se involucran muchos cambios conductuales, dentro de estos los alimentarios, que en caso de estar bien acompañado y poder ir valorando esos cambios a nivel personal, y también incluir eventualmente a la familia o a los hábitos alimentarios familiares, no es difícil, se puede llevar adelante, y en un periodo corto de tiempo la persona lleva adelante una alimentación variada y saludable, acorde a la de un paciente operado. Para que los niños tengan buena salud, tienen que desayunar bien, hacer ejercicio físico y jugar al aire libre. Y en este espacio de odontología, la doctora Laura Sánchez nos habla sobre el plan B para rehabilitar la sonrisa de forma inmediata. Primero, como siempre, agradecerles todas sus consultas. Realmente estamos muy agradecidos con ustedes, con las respuestas, sobre todo para poder seguir evaluando y respondiendo todas sus inquietudes. Es un mimo para el alma todos sus mensajes, así que nuevamente y sin ser repetitiva queríamos darles las gracias. Hoy vamos a hablar de un plan B. Siempre nuestra primera opción ante la pérdida dentaria
es la implantología. ¿Por qué? Porque nosotros con esa raíz artificial que colocamos ante la pérdida de una pieza dental, más allá de reponer, por supuesto, la estética, la función, también estamos manteniendo el soporte, el reborde óseo, que es el mayor valor que tenemos en boca, nuestro hueso. Entonces, siempre vamos a tender a hacer una rehabilitación fija a través de la implantología, ¿sí? Repetimos, por estética, por función y sobre todo por la mantención del hueso, que si nosotros ponemos un aparato, tanto de poner y sacar o que no esté implanto soportado, ese hueso va a estar durmiendo, va a estar sin ningún estímulo, y con los implantes activamos mecanorreceptores que empiezan a hacer que ese hueso que estaba sin función se mantenga y no se siga perdiendo y reabsorbiendo. Pero también tenemos que ser realistas y abarcar la mayor cantidad de casos posibles y solucionarle a nuestros pacientes que por algún motivo no puedan acceder a la implantología, que tengan algo fijo en boca. Y eso es lo que queríamos hablarles hoy, un plan B. Nuestros pacientes que no pueden tener implantes, que puede ser o por una medicación o por alguna patología sistémica, si bien son muy pocos, también los tenemos que contemplar. Lo que vamos a hacer es, con las piezas que tenemos en boca, hacer una rehabilitación fija. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de lo que todo el mundo sabe que es un puente, pero un puente largo. Ese puente largo se llama férula y son todos los dientitos pegados y sostenidos sobre las propias piezas del paciente. Para eso vamos a hacer una preparación de boca con las piezas presentes y nos vamos a evitar tener un aparato removible con ganchos. De esa manera el paciente va a tener una rehabilitación fija, pegada definitiva en boca, utilizando sus propias piezas. En muchos casos se puede hacer el tratamiento, inclusive hasta se puede hacer en el mismo día, y realmente los resultados para el paciente son muy satisfactorios, porque pasa de tener una aparatología con ganchos o removible que pivotea, que no puede comer correctamente, que tiene que estar permanentemente pensando que se tiene que ir a higienizar porque siempre le queda alguna molestia en la boca, pasa en el día a tener una rehabilitación fija con sus propias piezas. Repetimos, es una segunda opción, es un plan B, pero bueno, siempre estamos intentando solucionar y brindar lo mejor, así que esto es una muy buena opción para aquellos pacientes que por algún motivo no puedan acceder a la implantología. Bueno, como siempre, estamos a las órdenes y los esperamos para consultar. Sean muy curiosos. Hoy por hoy la odontología abarca muchísimas áreas y siempre manteniendo un gran respeto hacia los tejidos y sobre todo a nuestros pacientes, hay una solución para cada caso clínico en particular. Nos vemos en el próximo encuentro. Y respondiendo a sus interrogantes, la doctora Gabriela Novello nos habla sobre el lifting facial. El lifting facial ha tenido un gran avance y progreso a lo largo de los años. Inicialmente se realizaban procedimientos en donde únicamente se trataba la piel, y hoy por hoy los tratamientos se basan fundamentalmente en el tratamiento de las partes blandas, o sea, los músculos y las fascias, para lograr una reposición de estas mismas y luego el tratamiento cutáneo. Lo que se logra con mejor resultado hoy en día en cuanto al rejuvenecimiento facial es la combinación de técnicas, no solamente realizar el lifting facial en sí mismo, sino que realizar el lifting facial, convexia de ceja, lipotransferencia a nivel del rostro, así como también el rejuvenecimiento de los párpados. Estos procedimientos combinados se deben de realizar en bloque quirúrgico bajo anestesia local potenciado general, logrando un mejor resultado utilizando mínimos abordajes con decolamientos mínimos. Para reponer las partes blandas se realizan tratamiento, aplicatura de estas partes blandas, restaurando lo que son los músculos y las fascias al lugar original, para realizar entonces un rejuvenecimiento global. La lipotransferencia se utiliza como combinado de estas técnicas para mejorar fundamentalmente lo que es la fosa temporal, lo que es el surco nasogeniano y la ojera, dando un rostro a su vez más rejuvenecido e iluminado.
Así como conclusión, el lifting facial hoy por hoy se debe realizar combinado con otras técnicas de rejuvenecimiento, como es la blefaroplastia, o sea, la cirugía de los párpados, el lipofilling, que es la transferencia a grasa, así como también la pexia de las cejas y la aplicatura de lo que son las partes blandas faciales. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Recibimos a la licenciada en fisioterapia Loren Melo Bordenave, quien nos habla en el día de hoy sobre una nueva forma de realizar ejercicio físico. Nos habla sobre el tratamiento de electrofitness. Un tratamiento muy demandado a nivel del área de fisioterapia estética, en el cual los pacientes llegan, sobre todo queriendo saber acerca de lo que es, de qué se trata, de cómo actúa y en qué casos está indicado y en qué casos no está indicado. Electrofitness es una forma de electroestimulación corporal integral, en donde los distintos tipos de corrientes estimulan el 90% de la musculatura del cuerpo sin tener que hacer una actividad excesiva, es decir, la corriente está actuando una vez que tú estás haciendo el ejercicio. Por eso es una forma de ejercitarse de manera potenciada. Cada sesión dura 20 minutos y equivale a 4 horas de ejercicio físico. No se pueden hacer más de 2 veces por semana y en algunos casos con una es suficiente. El profesional debe estar capacitado y formado y teniendo en cuenta los objetivos de cada persona a trabajar. ¿Qué personas solicitan estos tratamientos? Aquellas personas que deseen adelgazar, aquellas personas que deseen tonificar la musculatura, modelar, ganar fuerza y potencia, es decir, aquellas personas que están entrenando, que tienen un entrenamiento y desean prevenir lesiones. Es sumamente indicado y es un tratamiento óptimo para poder realizarlo. Sobre las indicaciones y contraindicaciones, porque obviamente que en ciertos casos puede tener algún tipo de contraindicación en personas con marcapasos, pacientes cardíacos, en personas que han tenido algún trastorno neurológico, lógicamente que esto no va a estar autorizado. En distintos casos muchas veces se pide un consentimiento del médico, traumatólogo, fisiatra o a quien corresponda, si la persona tiene alguna duda de poder realizarlo o no. Es también en el caso de los pacientes diabéticos, en donde se les solicita a su médico tratante la autorización previa a realizar el tratamiento. Cabe destacar que este tratamiento es altamente recomendado para quienes tienen poco tiempo de realizar ejercicios y por todo el beneficio que con esto conlleva. También es importante que la persona consulte con su médico tratante y venga bajo su autorización. La doctora Fernanda Chinazo nos habla sobre el proceso de selección de los audífonos. Cuando un paciente viene a comprar un audífono, ya sea porque trajo el estudio auditivo o nosotros se lo hacemos, vemos siempre la pérdida auditiva que tiene el paciente y de acuerdo a la pérdida auditiva que presenta, se selecciona el audífono. Una vez que se selecciona el audífono, se ingresan los datos en la computadora y se programa el audífono de acuerdo a lo que precisa el paciente. En general, y cada uno utiliza su formación de la manera que le parezca más correcta, pero a mí la experiencia me ha permitido saber que siempre se va calibrando menos de lo que el paciente precisa al principio. ¿Por qué? Porque es preferible que la primera impresión del paciente sea cómoda, sea agradable, sea algo natural y no que sea algo o demasiado estridente o como demasiado ruido metálico que provoca molestias y que el paciente no se siente cómodo. Por eso es importante, una vez que adquiere el audífono, hacer controles periódicos, porque lo que el paciente escucha hoy no es lo mismo que lo que va a escuchar dentro de 15 días y no es lo mismo lo que va a escuchar dentro de un mes. Muchas veces la gente dice, me prestaron el audífono por una semana y no me adapté, y sí me adapté. En una semana es muy difícil que alguien pueda adaptarse a una prótesis auditiva, porque el cerebro tiene que empezar a hacer ejercicios y empezar otra vez a reconocer sonidos. Entonces, yo siempre les digo, es preferible ser macheta en cuanto a la programación al principio
y después siempre tenemos tiempo y a su vez es una manera de obligar al paciente que venga a controlarse, a que se saque las dudas, a que le vaya perdiendo ese miedo a un aparatito que, bueno, que está en su cuerpo y que no conoce. La relación entre la obesidad y la sexualidad es el tema que ha seleccionado para hoy el doctor Antonio Balatti. La relación que existe entre la obesidad y los problemas sexuales son muchos y variados. El propio paciente obeso, con un índice de masa corporal elevado, ya tiene por sí una disminución de su autoestima por su apariencia. A su vez tiene un alto componente de grasa a nivel corporal, lo que provoca la disminución de los niveles de testosterona. Además, estos pacientes son pacientes que muchas veces son hipertensos, tienen el colesterol elevado, toman varios medicamentos, realizan poco ejercicio. Todos son elementos o factores muy importantes para tener una buena calidad de vida sexual. El ejercicio, la buena alimentación, el bajo índice de grasa corporal influye de manera significativa en el desempeño sexual. Pero una de las cosas más importantes de la disfunción eréctil en el paciente obeso es la disminución de los niveles hormonales de testosterona, la cual la grasa se deposita en los receptores de la misma, provocándole alteraciones del deseo sexual y también así de la erección. A estos pacientes hay que hacerlo y tratarlos, como lo hacemos nosotros, con un equipo multidisciplinario, nutricionista, psicólogo especialista en la parte sexual, el sexólogo, el médico internista. Entre todos podemos ir abordando los diferentes ítems de su patología para poder recuperar su vida sexual. Lo importante es que muchas veces el paciente tiene una importante disminución de su autoestima, que lo encierra en sí mismo, y eso le genera gran ansiedad, y eso repercute más aún en el aumento de peso. Queremos decirle a todos los pacientes que están en esta situación que consulten, que tenemos soluciones, que hay solución, que tenemos un equipo multidisciplinario dedicado especialmente a ver todo el trastorno hormonal, el trastorno cardiovascular, hacer todo el balance nutricional y unas recomendaciones de tratamiento para mejorar su vida sexual y que puedan disfrutar de la misma de forma plena y espontánea. Desde Spatermal Daymán, el doctor Sebastiano Laizola nos asesora sobre cuándo se debe realizar una valoración del riesgo de muerte súbita. Habitualmente, cuando las personas hacen actividad física reglada, en forma rutinaria, ya sea con acompañamiento, con rutinas, o salen a correr, o andan en bicicleta, o hacen deportes colectivos, nos creemos todos sanos, porque si somos jóvenes somos sanos, si no tenemos ninguna enfermedad somos sanos, hasta demostración de lo contrario, pero el simple hecho de hacer una actividad física en la cual no estábamos acostumbrados y de ir aumentando el nivel de exigencia y hacer cada vez más tiempo a nivel semanal, nos lleva a que puede aumentar el riesgo de tener algunas complicaciones, sobre todo cardiovasculares. Para eso hay que hacer una valoración del riesgo de muerte súbita. ¿Por qué de muerte súbita? Porque es algo duro el morirse haciendo un deporte. Todo el mundo conoce de gente, de deportistas de élite y no de élite, o maratonistas que han tenido sufrimientos importantes y hasta la muerte en algunos casos. El simple hecho de tener una consulta con su médico, especialmente con el cardiólogo, que es a lo que nos referimos, para hacer una correcta historia clínica, un examen físico adecuado, un electrocardiograma, que parece tan simple, nos da mucha información. Si tenemos alguna sospecha de que puede haber alguna cardiopatía incipiente que no se ha manifestado, porque la persona es joven, es atlética, pero tenemos alguna duda, podemos ahondar en los estudios, como por ejemplo hacer una ecografía al corazón y ver la estructura del corazón, si hay algo que nos llama la atención, y sobre todo, si quedan dudas o sospechas, le podemos hacer una prueba de esfuerzo graduada, llamado ergometría, en la cual frente a un esfuerzo
submáximo o máximo, podemos ver el comportamiento tanto del ritmo cardíaco, de la presión arterial y de los síntomas que pueda tener el paciente. Si todo eso es normal, entonces el riesgo de tener complicaciones durante un entrenamiento físico son bajos y está recomendado hacerlo. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiospanorama.com. Continuamos informándonos sobre salud intestinal. En esta ocasión, la doctora Rita González se refiere a la distensión abdominal y su tratamiento con hidroterapia colónica. Muchas veces se produce desequilibrio de nuestra flora intestinal y en ese desequilibrio hace que las proporciones de las diferentes bacterias cambien. Muchas veces se produce una disbiosis, otras veces es solo un simple desequilibrio. En ese desequilibrio, si aumenta mucho la flora de fermentación y de putrefacción, hace que se produzca mayor cantidad de producción de gases. Entonces la persona come y se hincha, se distiende. Y por más que haga ejercicio, eso no se le va, porque no es muscular, sino que es a nivel del intestino. Entonces, seguramente esa persona tiene algún trastorno intestinal que hace que tenga también esta alteración de la flora, o en otros casos también puede tener el llamado síndrome de intestino irritable, que hoy en día muchas personas lo padecen debido al estrés, a la forma en la que vivimos corriendo, comemos mal, no masticamos bien, no nos tomamos el tiempo necesario para poder alimentarnos, o de repente lo hacemos en una situación realmente de estrés, en vez de dejar pasar ese momento y después tomar unos minutos para poder comer tranquilos. El síndrome de intestino irritable se caracteriza por gatillarse o desencadenarse justamente cuando la persona está pasando por una situación que le genera mucha ansiedad o nerviosismo, preocupación, y comienza con esto, ¿no? Con la distensión abdominal, todo lo que come le cae mal, tiene dolor abdominal, muchas veces ese dolor mejora o se alivia con la evacuación intestinal y es como cíclico. Hay veces que se perpetúa por mucho tiempo y termina teniendo que tomar alguna medicación. Las personas que tienen síndrome de intestino irritable muchas veces llegan a consumir hasta 5 medicamentos, un proquinético, otro para los gases, otro para el estreñimiento, otro para el dolor de estómago. No quiero nombrar los fármacos, pero bueno, los que me están escuchando seguramente ya se habrán dado cuenta que están con esa lista justamente de medicamentos, y lo importante es que haciendo la hidroterapia de colon se puede volver a regularizar todo ese desequilibrio y se puede hacer que la persona pueda dejar de tomar toda esa cantidad de medicamentos que a su vez también tienen efectos secundarios. Entonces, la propuesta es que mediante la hidroterapia de colon y una alimentación adecuada para ese trastorno, la persona pueda volver a recuperar su tránsito intestinal, que su flora se equilibre, que no tenga este exceso de producción de gases, que algunas veces sí los puede eliminar, otras veces no los puede eliminar, y eso le genera dolor, malestar, disconfort, y obviamente que también desde el punto de vista físico y estético también la afecta, porque es una persona delgada, pero siempre le está molestando la pancita, como me decía el paciente. Entonces, les dejo a disposición nuestros números de teléfono para que puedan comunicarse, si quieren hacer una pregunta, una consulta o proponer temas también para que podamos desarrollar aquí. Así que estamos a las órdenes y nos vemos en la próxima. Hola amigos, recuerden bañarte todos los días y se lo voy a mostrar con una canción. Con la esponja
esponjita, yo me refriego con la espumita, también yo juego con el champú, mi pelo lavo, cierro los ojos y así yo enjuago. Tomar un baño es de lo mejor. Con agüita y con jabón, limpiecito quedo yo. Se van los fuchis, se van los pus, se van los guaca, 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 con agüita y con jabón. Bueno, hoy nos vamos a referir a fibromialgia, una patología, es un síndrome que cada día se consulta más, viene a nuestro consultorio pacientes que están subdiagnosticados en el sistema mutual. Es muy fácil en realidad diagnosticar a la fibromialgia a aquellos que estamos constantemente con pacientes en tratamiento del dolor. ¿Por qué? Porque es característico, al paciente le duele todo. Le duele todo, es una patología que afecta fundamentalmente la parte ligamentosa, la parte tendinosa. El paciente refiere, doctora, me levanto cansada y me duele todo. ¿Qué solución le damos hoy por hoy en la medicina convencional? Medicamentos, fármacos antidepresivos, los derivan al psiquiatra. De estos, unos resultan, otros no. Nosotros venimos del exterior y traemos nuevos avances para este tipo de patología que realmente trae capacidad invalidante. Incluso ustedes sabrán que a nivel legislativo se está postulando la fibromialgia como enfermedad para causa jubilatoria, es decir, que si la enfermedad avanza es invalidante y le impide al paciente poder trabajar. Bueno, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos ozonoterapia aplicada en los puntos dolorosos, en los Thunder Point, en los puntos gatillo, en esos puntos que, de los cuales se diagnostica, ¿verdad? Porque la fibromialgia se diagnostica por los puntos en donde 11, 12, en 18 ya es diagnóstico, porque es una patología que por más que nosotros hagamos resonancia, hagamos TAC, hagamos laboratorio, no da nada. Es clínico, ¿verdad? Bueno, en esos puntos se aplica ozono y luego también se puede hacer una infusión de sangre más ozono que se lo infiere intravenoso, se lo introduce intravenoso. Eso es, sobre todo se realiza para la fatiga, para el paciente que no puede caminar, que no se puede levantar de la cama. Otro tipo de terapia que se coadyuva con la anterior es la medicina regenerativa, plasma rico en plaquetas y o células madre. Esto es los nuevos avances que hay en el mundo para una patología que nos está invadiendo día a día. Hoy queremos hacer un recuento de lo que es la farmacología y la historia de la humanidad. Nosotros sabemos que el descubrimiento de determinados medicamentos ha determinado cambios muy importantes en la sociedad. Queremos hacer una breve reseña de aquellos medicamentos que más han afectado la vida en sociedad. Desde la aparición de la aspirina, que determinó ser el primer analgésico eficaz, luego la aparición de la penicilina como un antibiótico muy potente, que en aquella época permitía curar la gran mayoría de las infecciones. Después, con la aparición de la resistencia bacteriana, este antibiótico ha perdido lugar, pero en el momento de su descubrimiento ha sido un fármaco que modificó la vida en sociedad y evitó muchas muertes. Ya más acá en el tiempo, en la década del 60, la aparición de los anticonceptivos orales determinó una liberación sexual femenina que tuvo consecuencias en cuanto a la vida en sociedad y marcó toda una época. Y más acá en el tiempo, la aparición de la famosa pastilla azul. Inicialmente el Viagra, posteriormente otros fármacos como el tadalafilo, todos componentes activos que desencadenan, facilitan y mejoran la respuesta sexual masculina. Y este es el cuarto fármaco que ha modificado la historia de la sociedad. Queremos hacer este breve reconto para ver cómo una pequeña avance en la medicina puede tener cambios en la forma de vida
y en las características de nuestra sociedad. Insistimos que los dos primeros eran fármacos que estaban vinculados a la salud general, como eran los analgésicos y los antibióticos, y los últimos dos a la esfera sexual, que como sabemos estamos viviendo una etapa donde la vida sexual es un elemento relevante en la vida de nuestra sociedad. Queremos advertir a nuestros pacientes que si bien esta medicación, el sildenafil o cualquiera de sus derivados, es libre, de venta libre en farmacias, es un medicamento que es conveniente que sea indicado por un especialista para evitar problemas más graves de salud. Este tema, no por ser recurrente, no quita la necesidad de repetir e insistir en que la disfunción sexual eréctil es un marcador precoz de enfermedades cerebrovasculares más severas. Ya hay estudios que han confirmado que 2 o 3 años antes de la aparición de un infarto o un accidente vascular encefálico, el paciente tenía disfunción sexual eréctil. Por tanto, consultar a tiempo y no tener miedo a plantear este problema frente a su médico puede evitarle un problema mucho más grave de salud. En el día de hoy vamos a hablar de una de las enfermedades que más complica a los uruguayos por los niveles de dolor que esto genera y la incomodidad que genera para lo que es la vida diaria. Estamos hablando de lo que la gente del interior dice reuma, los médicos hablan de artrosis, esa es la terminología exacta, y son enfermedades es una enfermedad que está muy relacionada a lo que tiene que ver con las articulaciones y los procesos de desgaste de las articulaciones. Eso genera inflamación, genera dolor y una gran incomodidad para lo que son las tareas diarias y comunes de todos los días. El 20% de los uruguayos padece problemas articulares, tiene problemas de artrosis. O sea que aproximadamente 600.000 personas acá en el Uruguay se levantan todas las mañanas con algún tipo de dolor y con algún problema articular. En el caso de los comprimidos Apitox, nosotros podemos hacer un tratamiento muy efectivo que, comenzando con medio comprimido, la segunda semana 1 y la tercera semana 2, entre los 30 y 40 días de haber empezado a utilizar el medicamento, logramos desinflamar esos procesos inflamatorios y bajar mucho los niveles de dolor. Una de las principales consecuencias del uso de los comprimidos Apitox es que paramos el avance de la artrosis, paramos el avance de la enfermedad y no permitimos consecuencias mucho más complicadas en el correr de los años. Y hasta aquí nuestra edición del día de hoy. Nos despedimos recordándoles visualizarnos los jueves a las 21 horas en la pantalla de A+B o los sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. Tu cabello encontrará lo que siempre buscó, la perfecta fusión entre corte, color y diseño, para reafirmar tu estilo. Líder Luna.